Hola amigos, muy buenas, qué gusto saludarles en este martes 15 de febrero del año 2022. Encantados de recibirlos un martes más y bueno, pues como siempre felices de que nos acompañen en esta su barra de la medicina educativa que ha tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque hacemos una gran alianza, complemento con nuestro público, con nuestros especialistas, que desde luego esto nos marca la gran diferencia. Y bueno, pues bienvenidos a la emisión número 56 de este su programa, La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Les saluda con mucho gusto Guadalupe Mayorga y el doctor Iván Díaz Meneses, nuestro experto titular. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hola Lupita, buenas noches. Pues muy bien, muy contento de estar en el programa número 56 y pues también muy contento de hablar con nuestros radioescuchas de un tema pues muy importante, muy interesante, que pues gracias a el apoyo de nuestros amigos de Bayer y su producto Sofigo, pues tenemos la oportunidad de hablar esta noche con todas las personas que nos escuchan y los que se van a conectar después, ¿no? Cuando nos sigan en las retransmisiones y en las grabaciones del programa. Sí, doctor, estamos muy contentos. La respuesta de nuestro público con respecto a este tema fue impresionante. Ya empezaron las preguntas y las llamadas en nuestras redes y también en nuestro WhatsApp, pero vamos a dar inicio. Pues bienvenidos a esta la barra de su medicina educativa. Y bueno, pues en la historia, ¿quién descubrió la quimioterapia? Increíble, el primer intento de tratar el cáncer con medicamentos se lo debemos a Paul Ehrlich en los años posteriores al siglo XIX y pioneros del siglo XX, quien acuñó el término quimioterapia. Y pues bienvenida, esta es una gran cortesía de Bayer. Muchísimas gracias por tu cortesía. La imagen nuclear y la imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a la visión de nuestro experto titular, ya que gracias a su contenido base, clásico, muy suelto, podemos darnos a entender con todo nuestro público en general. Y desde luego, esta gran poder de comunicación que tiene el doctor Díaz, esto nos permite llegar a todos ustedes. Y bueno, gracias a ustedes, después de un año seguimos al aire. Y el tema es la medicina nuclear en el cáncer de próstata. Va a estar increíble, como les decimos, es un tema muy importante que nos solicitan. Y ya llegaron las preguntas, nos informan que ya por Facebook están llegando las preguntas, pero antes de dar inicio a toda esta parte, vamos a presumir a nuestro experto titular. ¿Quién es el doctor Iván Díaz Meneses? Un mexicano que nos permite conocerlo a través de todo lo que es pues, su experiencia, toda esta parte de la medicina nuclear, pero también quién es él. Y bueno, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, y por supuesto no podía faltar este brazo social, siendo un gran rotario. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues esto no hubiera podido ser posible sin la gran cortesía de Bayer, nuestros amigos de Bayer que nos han hecho el enorme favor de acompañarnos el día de hoy. La medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo y totalmente verificado. Somos los únicos en lenguaje español. Así es de que muchísimas gracias. Y bueno, una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Y pues nuevamente les compartimos el tema de hoy, la medicina nuclear en el cáncer de próstata. Y bueno, en contexto editorial es súper interesante los datos que encontramos el día de hoy, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública. En México, el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más mortífero entre los hombres, 9.8% muertes por cada 100,000 hombres. Muy importante este dato. El mismo comportamiento se observa en América Latina, que como región registra 413,000 nuevos casos y 85,000 muertes al año. Importante, ¿por qué? Porque gracias a esto creo que podemos hacer mucho más
conciencia con los caballeros de nuestras familias. Y bueno, gracias a nuestra Casa Promo Estéreo por todas las facilidades, a toda nuestra gente en producción en cabina, Celia González en radio, Sergio Napan en tele, y estamos en las redes sociales como La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular, Twitter, Instagram y Facebook. Así es de que ahí nos pueden encontrar, y desde luego también al doctor. Nuestro WhatsApp 5510-640164, y estamos pendientes de todas sus sugerencias, felicitaciones y preguntas, que siempre el doctor se da el tiempo para contestar cada una de ellas directamente en el Facebook. Muchísimas gracias, Bayer, por tu cortesía. El tema, les recordamos, la medicina nuclear en el cáncer de próstata. Y bueno, pues llegan los saludos desde Centroamérica, que el doctor es muy conocido por allá, desde luego Estados Unidos y una parte de África, que el doctor también tiene muchos contactos y conocidos por allá, desde luego. Y bueno, las efemérides el día de hoy es increíble, doctor. Se conmemoró el Día Internacional de la Radio el 13 de febrero. Gracias y felicidades a todos nuestros amigos locutores. El 14 de febrero, Día Internacional de la Epilepsia, un padecimiento muy importante. Y hoy, justamente 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. Así es de que, pues, mucho ojo con todos estos días, hay que conmemorarlo, pero solidariamente y con muchísima conciencia. Y también recuerden, todos los estudios que ustedes requieran de medicina nuclear, háganoslo saber, y con muchísimo gusto les informamos dónde pueden hacerse sus estudios a nivel nacional. Y hay muchas preguntas con respecto a dónde pueden acudir a hacerse un estudio de medicina nuclear para detectar o saber si tienen algún diagnóstico relacionado con el cáncer de próstata. Doctora, ahorita nos van a hacer favor de indicarnos la medicina nuclear en el cáncer de próstata, un tema de salud pública delicado, además de que nos enfrentamos también con muchos mitos, doctor. Pero pues nuevamente bienvenido, gracias por estar con nosotros nuevamente con este gran tema. Y empezamos, ¿qué tan frecuente es el cáncer de próstata, doctor? Y Lupita, mira, ahorita me quedé pensando, ¿no?, en lo que mencionabas acerca de las muertes que se registran por cáncer de próstata. Y aquí hay que hacer como que una precisión. No quiere decir que necesariamente el cáncer de próstata sea el cáncer más letal. Es decir, que de los que se enferman, si se enferman 10, se mueren 10. Eso es un cáncer muy letal o una enfermedad muy letal. Pero se enferman muchos. Entonces, la mortandad por cáncer de próstata, pues ocupa unos lugares altos, pues porque el cáncer de próstata, no solamente en México, Lupita, sino en el mundo, todo el mundo, es el cáncer más frecuente en los hombres. O sea, las estadísticas que se tienen por las organizaciones internacionales de salud, pues se hace notar claramente que el cáncer de próstata por mucho es un tumor muy prevalente, es decir, que se presenta en los hombres en cuanto a la frecuencia mayormente que otro tipo de cánceres. Obviamente que en todo el cuerpo pues hay diferentes tipos de cánceres, ¿no? En los hombres pues puede haber también cáncer de testículo, por ejemplo, o cáncer de pulmón, o cáncer de cerebro, pero cuando se hace el análisis de la frecuencia de cuál es el órgano o el tipo de cáncer que más frecuentemente presentan los hombres, se encuentra que es el cáncer de próstata. Y esto se ha reconocido, Lupita, que incluso si recuerdas, en el mes de noviembre a nivel mundial se celebra se hacen actividades, más que celebrarse, se hacen actividades para concientizar el cáncer de próstata, de tal manera que el cáncer de próstata es un cáncer muy importante. ¿Por qué? Pues porque sí, o sea, finalmente muchos de los pacientes que tienen cáncer de próstata pues mueren a causa de las complicaciones del cáncer, porque el cáncer de próstata pues sí tiene diferentes comportamientos, pero muchas personas, muchos hombres mueren con cáncer de próstata. Es decir, no es que el cáncer de próstata necesariamente termine con la vida de estos hombres.
viven con este tipo de cáncer, tienen que estar ahí manteniendo la raya, manteniéndolo controlado y pues bueno, les permite llevar una vida y finalmente pues las personas pueden fallecer de otra causa. Por eso digo que mueren con cáncer de próstata. De tal manera que el número de hombres que tienen cáncer de próstata a nivel mundial pues es muy grande y como te digo es el cáncer más frecuente no solo en México, sino en el mundo, cuando se divide por continentes igual, es el cáncer más, que tiene más incidencia, es decir, que hay más casos nuevos, y el caso que tiene, el tipo de cáncer que tiene más prevalencia, es decir, el número de cáncer, es decir, el número de casos nuevos más el número de casos que ya están presentes, eso es la prevalencia, pues es la más grande, de tal manera que pues te darás cuenta de la dimensión de las necesidades que se tiene de contar con buenos diagnósticos, pero no solamente eso, Lupita, a buenos diagnósticos le tienen que seguir buenos tratamientos, porque bueno, una cosa sin la otra pues está incompleta, pero siempre tiene uno que empezar con buenos diagnósticos y ahí sí que la medicina nuclear ha tenido un avance espectacular en este siglo, Lupita, no solamente en diagnósticos, sino también en tratamientos, como, bueno, el caso que nos trae hoy a platicar con todos nuestros amigos radioescuchas, como estas terapias con radionúclidos innovadoras, que como lo representa la terapia con partículas alfa y del cual la primera que estuvo disponible en México pues fue precisamente Bayer Sofigo, Lupita. Sí, doctor, y yo creo que esta parte de entender más, el introducirse y sobre todo interesarse, doctor, yo creo que la primera parte que es algo de lo que nuestros radioescuchas el día de hoy están pues fomentando o está viendo mucho interés, precisamente eso, yo creo que del interés a la conciencia y acudir a hacerse un estudio. Y fíjese, todos los cánceres de próstata son iguales, doctor, que es algo muy interesante porque dicen, bueno, tengo cáncer de próstata, pero el de mi familia, el de mi papá o el de mi hermano no ha sido igual. Claro, claro, Lupita. Mira, fíjate, en el cáncer de próstata hay eh, diferentes tipos, diferentes mezclas. La palabra es heterogeneidad, es decir, que son diversos niveles de agresividad, es decir, de comportamiento, ¿no? Hay unos cánceres que son pues bastante leves, por decirlo así, o sea, a pesar de que son tumores malignos, cancerosos, vaya, son cánceres que no suelen ser tan agresivos. Uh-huh. Y por el otro lado, en el otro polo, hay otro tipo de cánceres que sí que suelen ser muy, pero que muy agresivos y que incluso escapan a los diferentes tratamientos establecidos. La cuestión es que, bueno, y en medio, pues hay un cáncer que pues está en esa zona gris, ¿no? Que se puede comportar como un cáncer no tan agresivo, o como un cáncer más agresivo. Aquí algo muy importante es que los pacientes que son diagnosticados con cáncer de próstata, uno de los marcadores o uno de los indicadores que nos permiten a nosotros tratar de predecir el comportamiento de un tumor en particular, porque acuérdate, Lupita, que ya estamos en este siglo a nivel oncológico en la onda de tratar tumores, tratar pacientes, tratar tumores en específicos, no tratarlos como en grupo. El otro día cuando hablamos acerca de la mama, ¿te acuerdas que dijimos, no, que hay diferentes tipos de cáncer de mama? Pues en próstata también hay diferentes tipos de tumores de próstata. Quizá no tan heterogéneos en sus firmas moleculares como los de mama, pero bueno, también sí que tienen diferente comportamiento biológico. Bueno, entonces, regresando al punto, una manera de tratar de predecir, entre tantas otras, pero creo yo que esta es una manera bastante indicadora y muy fácil de entender, es una cosa que se llama el score de Gleason. Se le puso Gleason pues en honor al nombre del patólogo que lo describió.
Y el score de Gleason se hace, Lupita, sobre una muestra que se tomó de una biopsia de un tumor prostático. Para que nos entiendan nuestros escuchas. Una biopsia es cuando uno va y quita un pedacito del tumor. Eso es una biopsia. Entonces, esa biopsia se analiza y se le saca, en el caso de la próstata, lo que se llama el score de Gleason. Un score de Gleason de 7 es un score que, como les decía, está en esa zona gris, en donde es una agresividad intermedia. Un score de Gleason de 6 es una agresividad baja, es decir, el cáncer de próstata se comporta de una manera no agresiva y a veces hasta se puede equiparar a una enfermedad crónica. Y hay los que tienen un score de Gleason mayor de 7, es decir, 8, que sí se comportan como tumores pues que suelen ser bastante agresivos. Generalmente los pacientes que tienen un score de Gleason de 6 y algunos de los que tienen un score de Gleason de 7 son los pacientes que viven con cáncer. Es a los que hay que estarlos cuidando, es a los que estar viendo que no avancen de manera agresiva o sospechosa. Y los pacientes que tienen un Gleason de 8 son los pacientes en donde su cáncer se puede descontrolar y hay que ser como que un poquito más, ahora sí que agresivos al momento de vigilarlos, de estar más atentos y también al momento de tomar decisiones terapéuticas, pues hay que ser también como que más precisos, como que ser más fuertes en las determinaciones de cómo se va a tratar el paciente. Y algunos pacientes que tienen un score de Gleason de 7, pues también pueden evolucionar hacia este tipo de tumores agresivos. Entonces, generalmente los tumores que suelen ser menos agresivos son tumores que tienen un menor grado de desdiferenciación, es decir, son tumores que se parecen más a la célula que les dio origen, es decir, su estirpe o su linaje celular, que en este caso es de próstata. Y una de las cuestiones es que las células prostáticas pues suelen ser respondedoras o suelen modificar su comportamiento en respuesta a los niveles de hormonas que pueden estar en el organismo o pueden estar circulando. Y conforme estas células se van haciendo cada vez más extrañas o más diferentes a la célula que le dio origen, es decir, van perdiendo su grado de diferenciación y van subiendo en el score de Gleason, es decir, son células que cada vez pierden más los rasgos de una célula prostática normal y avanzan en su grado de malignidad o de desdiferenciación. Este tipo de tumores suelen ser menos respondedores a las terapias o a las hormonas, a los niveles hormonales que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Pues porque nos permite a nosotros entender que el tratamiento de los tumores de próstata, pues ya no es como que uno para el mismo tratamiento para todos los tipos de tumores, sino que se tiene que buscar los rasgos biológicos, los rasgos fisiopatológicos que nos permitan, bueno, pues tener al paciente bien vigilado y en caso de que se haga manifiesto que un tumor está dejando de responder a los tratamientos que se dan de inicio, pues empezar a tener conciencia de que en estos eventuales casos en que algún paciente vaya a tener una falla o una poca respuesta al tratamiento convencional, por decirlo de una manera, pues hay otras líneas de tratamiento y esas otras líneas de tratamiento, una de las labores de estos programas de divulgación es que tanto los médicos como los pacientes conozcan que pues antes nada más había una o dos líneas de tratamiento, ahora pues ya se cuentan con más líneas de tratamiento, tratamientos innovadores que nos permiten atender a estos pacientes que ya son más complicados,
que no fueron, que por la misma naturaleza de su tumor, pues tuvieron una progresión más agresiva. Aquí hay una diferenciación bastante importante y es como que un punto de quiebre, Lupita, es algo que hay que entender muy bien. Hay un concepto muy importante en el tratamiento de cáncer de próstata que es la resistencia a la castración. Suena muy fuerte, en realidad pues sí, sí es un concepto muy fuerte. Dijimos que el cáncer de próstata pues respondía a las hormonas, ¿no? O sea, en general el cáncer de próstata responde a las hormonas. ¿Pero a qué hormonas? Pues a las hormonas masculinas, porque pues, es un tumor de hombres, ¿no? La testosterona y todos los derivados de la testosterona. Bueno, entonces el tratamiento inicial en este supuesto o en esto que conocemos con razonable certeza es que si tú sabes que el tumor de próstata responde a hormonas masculinas, es decir, a testosterona, pues, y que esa testosterona se produce en los testículos, o los precursores más importantes se producen en los testículos, pues lo que tú tienes que hacer para evitar que el tumor progrese y crezca y vaya avanzando, pues es quitarle el estímulo, la influencia de la testosterona. Entonces, aquí, pues, si recordamos un poquito, castrar, pues, en términos coloquiales, significa, pues, extirpar o quitar los testículos. Entonces, esto es algo que es importante que se entienda y, bueno, lo estamos diciendo de la manera, pues, más sencilla. Entonces, una manera de hacer la castración pues, es quitar los testículos. Ajá, ¿para qué? Pues para que no se produzcan hormonas masculinas, testosterona, pero antes de agarrar y quitar los testículos, lo primero que se hace es mediante un tratamiento médico que se llama hormonoterapia, lo que se trata de hacer es bloquear que los testículos produzcan hormonas, produzcan la testosterona. Los testículos y todos los sitios en donde se produce la testosterona. Entonces dan medicamentos que lo que hacen es interferir químicamente en la producción de hormonas masculinas y eso para fines prácticos, Lupita, pues implica también una castración, pero es una castración química, es decir, sin quitar los testículos. Entonces, este concepto es importante porque a pesar de que tú tienes la castración química, pues ahí tienes todavía potencialmente el origen de todos los precursores para que tú puedas generar testosterona y entonces el tumor crezca. Recordemos que es un problema que la testosterona estimule a las células tumorales del cáncer de próstata para su crecimiento. Entonces, muchos pacientes simplemente con un bloqueo androgénico total, androgénico quiere decir de hombres, ajá, androgénico, viene del griego, ¿no? Que quiere decir, para términos fáciles y entendibles, masculino. Es un bloqueo androgénico total, es decir, que mediante medicamentos que inhiben la síntesis de hormonas, pues los hombres dejan de producir las hormonas específicas del género masculino, es decir, la testosterona. Y se supone, o bueno, en teoría, con eso debería ser suficiente para controlar el cáncer de próstata. Y ciertamente es suficiente en algunos casos. Hay pacientes que con un bloqueo androgénico total o un bloqueo androgénico parcial, pues su tumor lo tienen bien controlado. Generalmente son los pacientes que tienen un grado de Gleason, un grado de diferenciación de 6, es decir, tumores que pues suelen ser menos agresivos y menos bizarros en relación con la célula que les dio origen, nuevamente, la célula prostática. Pero hay pacientes en los que a pesar de que se les está controlando los niveles de testosterona, pues, o haciéndoles el bloqueo androgénico, pues a pesar de eso, pues el tumor como que no deja de progresar. Aquí hay algo muy importante, o sea, el bloqueo androgénico no necesariamente mata a las células tumorales, lo que hace es que no avance, es decir, las deja como dormidas, por decirlo así, y con eso es suficiente, ¿no?
pero a veces, en algunos casos, pero a veces hay pacientes en los que sus células tumorales y sus tumores escapan al bloqueo androgénico total. Ajá. Y entonces estos pacientes, obviamente cuando sus células hacen esto, pues el siguiente paso en algunos casos, no en todos, suele ser la remoción quirúrgica de los testículos, es decir, pasar de una castración química a una castración pues ya quirúrgica, ¿no? Entonces son pacientes a los cuales se les quita los testículos, se les sigue dando su tratamiento de bloqueo androgénico y bueno, pues se espera que con eso pues ya el tumor no progrese. Cuando yo digo que el tumor progrese, me refiero que el tumor crezca, es decir, si medía 1 centímetro, que a pesar de que el paciente esté tomando sus medicamentos para no producir testosterona, el tumor en la siguiente evaluación, pues ya mida 2 centímetros, por decir algo. O hablando del marcador tumoral, que es como una alerta, que es como una alarma que nos puede indicar más o menos cuánto tumor hay en el cuerpo de una persona, que en este caso es el antígeno prostático específico, que es una sustancia que para fines prácticos pues solamente las células de estirpe prostática producen. Entonces, prostática de tipo normal y de tipo tumoral, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene cáncer de próstata en el cual ya se le eliminó el tejido prostático o lo más que se pudo del tumor, el medir los niveles de antígeno prostático pues es importante porque eso nos da una idea de qué tanto carga tumoral tiene el paciente. Entonces, cuando nosotros vemos un incremento en el antígeno prostático específico, a pesar del bloqueo androgénico, eso también quiere decir que el tumor está progresando, es decir, está avanzando a pesar del tratamiento que se supone es el que lo debe de detener y es el que lo debe parar. Entonces ahí empezamos ya nosotros a darnos cuenta que pues el tumor puede salirse de control. Otra manera en que nos damos cuenta que el tumor progresa es cuando en los estudios de imagen pues vemos que antes a lo mejor el tumor estaba nada más ahí en una parte del cuerpo, a lo mejor en la pelvis, ¿no? Y después cuando se hacen los estudios de seguimiento y vigilancia en un paciente que tiene su tratamiento adecuado de bloqueo androgénico, se nota que ahora ya tiene tumor en un hueso de la columna vertebral o en un ganglio de esos que están en el abdomen. Entonces, el hecho de que un tumor prostático progrese o avance a pesar de un bloqueo androgénico, pues es bastante oneroso, Lupita. ¿Y qué tumores suelen hacer eso? Precisamente los que son tumores con un Gleason 8 o más y algunos de los tumores que tienen un score de Gleason de 7. Por eso es muy, muy importante que conozcamos y que conozcan el score de Gleason los pacientes que tienen este tipo de cáncer, de cáncer de próstata. Estos tumores que hacen esto tienen un nombre y médicamente los conocemos como tumores prostáticos resistentes a la castración. Y obviamente que este adjetivo o esta etiqueta es una etiqueta pues que supone que estamos ante un reto para el tratamiento bastante grande. A lo mejor en estos momentos un tumor resistente a la castración, pues el diagnóstico es importante, por supuesto, ya no es quizá tan complicado como en otros casos en donde pues el tumor es menos agresivo y es más esquivo al momento de mostrarse y que nosotros los doctores, los médicos nucleares lo detectemos en un estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Los tumores resistentes a la castración ya no son tan esquivos, o sea, ya el problema con ellos es que hay que detenerlos. Hay que detenerlos. Y ya vimos que por su misma naturaleza, pues sí suponen como que un reto bastante, bastante importante, no solamente para los médicos urólogos, oncólogos, que son quienes pues suelen ver a los pacientes de cáncer de próstata en primera instancia, sino también a los médicos oncólogos
y obviamente también para los médicos nucleares. Aquí algo muy importante es que se formen equipos multidisciplinarios de tratamiento en este tipo de pacientes que ya son resistentes a la castración, y el momento ideal o más adecuado en que intervenga ya sea el médico oncólogo y por supuesto, Lupita, el médico nuclear. En tanto más coordinada esté la atención a los pacientes, pues las probabilidades de que un paciente que desafortunadamente tiene un cáncer de próstata resistente a la castración aumentan demasiado, y eso, bueno, ha cambiado para bien con el desarrollo de la ciencia y tecnología que aplicamos también en la medicina nuclear, Lupita. Wow, doctor, pues yo le puedo decir que han llegado un sinfín de preguntas, Me desde imagino. luego felicitaciones. El Hospital San José de Hermosillo, Sonora, que muchísimas gracias por el tema, que ya platicarán con usted, pero muchísimas preguntas alrededor de la castración. Hay una persona que dice que él tiene esta parte del Gleason arriba del 8, que ya se pondrá en contacto con usted. Pero bueno, yo les dije, era un tema sumamente interesante y que aquí no sé si nos escuchen más hombres o mujeres, pero definitivamente hay una gran conciencia. Ya iremos platicando en las preguntas, doctor. ¿Cómo es el tratamiento del cáncer de próstata? Porque aquí lo quiero relacionar con una pregunta que llega muy recurrente. ¿Se acepta la castración química? ¿Tengo garantías? Lo dejo en sus manos, doctor. Claro. Mira, Lupita, el tratamiento después de, obviamente, el diagnóstico, pues va en diferentes pasos, ¿no? El tratamiento inicial generalmente lo indica o lo dirige el urólogo, generalmente, ¿no? No es que siempre a fuerza, o sea, generalmente los urólogos oncólogos son los primeros especialistas médicos que dictan el tratamiento del cáncer de próstata. Inicialmente, dependiendo del estadio, es decir, la extensión del tumor del cáncer de próstata, es decir, si el tumor está confinado a la próstata, si el tumor ya se fue a los ganglios linfáticos de la pelvis o más allá, o si el tumor incluso ya llegó a huesos o a hígado o a pulmón o a otra parte del cuerpo, dependiendo del estadio y del Gleason, es el tratamiento. El tratamiento para los tumores que están confinados en la próstata y tienen un Gleason favorable, pues puede ser la prostatectomía, es decir, que le quiten al paciente la próstata, ya sea por cirugía habitual, por decirlo así, cirugía robótica. ¿Te acuerdas que el otro día el doctor Dávila vino a hablarnos de cirugía de cáncer de próstata y bueno, él hace cirugías robóticas? Que también ya es una modalidad de tratamiento de mínima invasión, o también algunos pacientes pues pueden optar por la radioterapia. Es decir, hay pacientes que dicen, bueno, pues es que yo preferiría no operarme. Obviamente se tiene que hacer un análisis bien cuidadoso del riesgo que tiene el cáncer y pueden optar por la radioterapia. Entonces, ese es el tratamiento inicial en tumores que están confinados a la pelvis y que están confinados sobre todo a la próstata. Entonces, aquí, como te digo, o sea, generalmente quien capta para el paciente es el urólogo, y ya dependiendo del riesgo, el beneficio y lo que el paciente pues también decida, porque finalmente es su cuerpo, pueden optar, te repito, por una prostatectomía o radioterapia. Cuando el cáncer de próstata ya está más avanzado, nuevamente las pilares del tratamiento pues son prostatectomía, o sea, tratamiento quirúrgico o radioterapia, y aquí se le puede agregar un tratamiento hormonal, que es el bloqueo hormonal, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando ya el tumor se salió de la próstata y a lo mejor ya está en ganglios pélvicos, también se puede optar por radiar no solamente el lecho prostático, o sea, también tú puedes radiar los ganglios pélvicos. O sea, tú puedes primero operar al paciente y luego le radias lecho prostático y le radias ganglios pélvicos.
o tú puedes darle radioterapia a la próstata y luego, bueno, pues dar la radiación profiláctica. Aquí es muy importante, es lo que te decía hace ratito, aquí es muy importante y aquí es donde entra la medicina nuclear diagnóstica como una gran estrella, como una modalidad de imagen con mucha potencialidad. El mejor método para detectar tejido de cáncer de próstata extraprostático, no hay duda, ninguna duda, es la medicina nuclear y la imagen molecular con radiotrazadores que ya son específicos o que son muy específicos para el tejido de estirpe prostático. No hay mejor manera, Lupita, esto está cambiando paradigmas y de hecho pues ya podemos nosotros diferenciar los diagnósticos del siglo XXI hechos con medicina nuclear e imagen molecular para identificar tejido prostático fuera de la próstata. Lo podemos comparar contra lo que se tenía antes, ¿no? Que era una imagen tomográfica con medio de contraste y añadirle una imagen del esqueleto. Cuando se hace la comparación, bueno, pues no hay duda que el mejor método, el que detecta tejido tumoral más pequeño de manera más temprana, pues es el estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, cuando este estudio de medicina nuclear e imagen molecular detecta ganglios en diferentes partes de la pelvis, bueno, pues se pueden ahí como que proyectar los campos de la radioterapia, porque acuérdense que los campos de radioterapia pues tienen que ser bien delineados para pues irradiar de manera efectiva con el mínimo daño. Entonces, el estudio de medicina nuclear e imagen molecular se recomienda sobre todo en aquellos pacientes que tienen un score de Gleason de 7 para arriba, 7, 8, 9. Los que tienen un score de Gleason de 6, pues es un poquito más dudoso, pero bueno, también es algo que se tiene que evaluar. Pero sin duda los que tienen un score de Gleason de 7 o de 8 tienen que hacerse o se recomienda altamente que se hagan un estudio de medicina nuclear e imagen molecular con radiotrazadores específicos, pues para delimitar bien la extensión de la enfermedad y que sus tratamientos, bueno, pues sean más adaptados realmente a la extensión de la enfermedad. Entonces te decía que los pacientes pueden recibir estas modalidades, cirugía, radioterapia, con diferentes amplitudes del campo y sus tratamientos hormonales. Y hasta aquí, bueno, pues los tumores que se comportan de una manera menos agresiva. Pero el problema es que cuando un tumor escapa al bloqueo androgénico, es decir, se hace resistente a la castración, pues estamos en un problema. Y dije que aquí lo que tenemos que ver pues es estas situaciones en donde el paciente pues no le puedes dar tú una radioterapia a cuerpo completo o una radioterapia muy extendida, pues porque pues, los efectos pues, pueden ser bastante difíciles de sobrellevar, de soportar para el paciente. Y el problema es que la quimioterapia no suele ser un método de tratamiento el más o que haya demostrado la mayor eficacia para tratar a estos pacientes que tienen resistencia a la castración y todavía progresan. ¿Se acuerdan que les dije que la hormonoterapia no necesariamente mataba a las células? La quimioterapia sí busca matar a las células. De hecho, las quimioterapias lo que hacen son citotóxicas, matan a las células. El problema es que las células del cáncer de próstata suelen resistir la quimioterapia. Ese es un gran problema. O sea, dices, bueno, si el progresa el bloqueo androgénico, le doy quimioterapia y ya está. Pues no, las células del cáncer de próstata suelen no responder bien a la quimioterapia, de tal manera que no es como que la mejor recomendación, ya que pues el tratamiento suele ser más tóxico que benéfico para el paciente. Y lo mismo sucede al irradiar con haces externos de radioterapia el cuerpo, suele tener mayores problemas. Otro tipo de tratamiento son las terapias blanco, Lupita.
Las terapias blanco no son hormonoterapia porque no están bloqueando alguna hormona, no son quimioterapia porque no están interfiriendo en el ADN para que se mueran las células o en la membrana celular o en la mitocondria, en alguna otra parte vital para el funcionamiento de la célula. Lo que hacen es las terapias blanco interferir en las señales intracelulares y entre células que hacen que los tumores crezcan. ¿Se acuerdan que yo les decía que las células no tienen orejas, no tienen oídos, pero se comunican y su comunicación es química? Entonces, en esas comunicaciones químicas hay receptores y estos receptores, cuando se activan por las citocinas, que son las comunicaciones químicas de la célula, lo que hacen es activar unos mecanismos por dentro de la célula que le dicen a la célula qué hacer. Le dicen si debe de crecer más, le dicen cuándo se deben de detener de crecer, les dicen si deben de multiplicarse, les dicen si deben de utilizar más glucosa o menos glucosa, les dicen si deben de expresar receptores de antígeno prostático específico, si deben o no de responder a hormonas, etcétera. Esto es una terapia blanco y se llama terapia blanco porque es una terapia que va a un blanco molecular. Por eso se llama terapia blanco. Otra manera de decirlo pues, será terapia diana. Ajá, es como un tiro al blanco, por eso se llaman terapias blanco, pero pues tampoco son como que terapias citotóxicas. Entonces, pues también se ha aprobado las terapias blanco en el tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata que han sido resistentes a la castración. Y lo triste con estos pacientes es que pues el intento ya no es curativo. Hay algunos pacientes que tienen cáncer de próstata y el intento pues es curativo, es decir, los detectan en un estadio temprano y los pueden curar, ¿no? Con los diferentes tipos de tratamiento que ya he mencionado. Pero un paciente que ya está en un nivel de resistencia a la castración, pues ya es un paciente que sabemos que es muy, pero que muy complicado que se cure. Entonces, esto no quiere decir que a los pacientes se les abandone, o sea, a los pacientes se les tiene que dar una opción terapéutica. ¿Para qué? Pues para que el tumor ya no avance, Lupita, y para que tengan calidad de vida. Ajá, no es como que, ay, bueno, pues ya tienes este tipo de tumor que es más agresivo y pues ya ni modo, no, o sea, se tiene que hacer algo por el paciente y es ahí en donde han venido emergiendo nuevos tipos de tratamientos que han sido fantásticos en el terreno de la medicina nuclear y la imagen molecular. Repasando, hablamos de quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, terapia blanco. Bueno, me faltó también la terapia que hace que los huesos se hagan más resistentes y resistan el embate de la invasión de las células tumorales hacia los huesos, ¿no? Pero hay una nueva modalidad, bueno, nueva entre comillas, porque los médicos nucleares, pues aquí en México lo conocemos, ¿no? Y es una modalidad de tratamiento que se da en todo el mundo, que es la terapia con radionúclidos, que como te decía, el caso paradigmático, Lupita, de la terapia con radionúclidos, es decir, el caso ejemplar de la terapia con radionúclidos con partículas alfa, y hemos hablado de lo interesante que son las partículas alfa, pues es el radio 223, el radio 223, que es un átomo, que es un isótopo que al ser inestable, al ser radiactivo, pues emite partículas alfa. Y estas partículas alfa, pues sí que tienen la capacidad de matar células. La partícula alfa que interacciona con una célula, la mata. Es decir, no la deja viva. Entonces, lo que se tiene que hacer o lo que se ha ideado es hacer que las partículas alfa estén en contacto con las células que tienen que destruir. Y entonces es como se ha llegado a utilizar o se ha llegado a fabricar o a sintetizar tratamientos como el Xofigo, que están basados en el radio 223, que están basados en partículas alfa. Es un tipo de terapia de radionúclidos con partículas alfa de medicina nuclear. Entonces, estos tratamientos lo que hacen es ir y localizarse cerca de las células tumorales que están en el esqueleto.
La cuestión con este tratamiento es que, como te dije, tenemos que llevar nosotros la partícula alfa hacia el lugar y ponerla en estrecho contacto con la célula tumoral. En pacientes que solamente tienen actividad tumoral, es decir, que se controló el cáncer de próstata, en otras partes del cuerpo se erradicó, sin embargo, se anidó en el esqueleto y es en el esqueleto en donde está progresando a pesar de la castración, el tratamiento con partículas alfa como el Xofigo ha sido un tratamiento que ha demostrado que puede ayudar a los pacientes en el combate de estos tumores resistentes a la castración, deteniendo el avance, revirtiendo la actividad tumoral, pero no solamente eso, dándole calidad de vida, porque a veces pensamos que es suficiente nada más con que se muera el tumor, pero los pacientes tienen dolor y los pacientes tienen ansiedad y los pacientes tienen muchas más cosas, pero sobre todo el dolor, Lupita, que los incapacita, que los hacen que no puedan pues llevar la vida normal. En las terapias con radionúclidos se ha visto que tienen un efecto benéfico tanto en la erradicación de las células tumorales como los efectos benéficos sobre la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, también hay otro tipo de terapias en donde también de terapias con radionúclidos, en donde también se puede optar por ir a buscar sitios que están fuera del esqueleto, pero la mayoría de los pacientes tienen actividad metastásica esquelética. De hecho, una de las causas más frecuentes de metástasis esqueléticas que forman hueso, pues es el cáncer de próstata. Entonces, este tratamiento es muy adecuado para aquellos pacientes que tienen un cáncer resistente a la castración con enfermedad metastásica diseminada en el esqueleto. Estos pacientes se benefician mucho de estas terapias con radionúclidos, Lupita. Y bueno, ese es como que un resumen de los diferentes tipos de tratamientos, los diferentes tipos de terapias con radionúclidos que se dan, ¿no? Como te puedes dar cuenta, pues la medicina nuclear y la imagen molecular, pues está ayudando bastante. Y nosotros, o bueno, los médicos nucleares, se resuelve, la medicina nuclear resuelve el problema de no puedes irradiar un paciente con haces externos en todo el esqueleto. Como les decía, es problemático que tú le des una radioterapia externa, una radioterapia convencional a un paciente que tiene mucha actividad metastásica, porque pues le va a dañar muchos organismos que son organismos que están dentro del campo de radioterapia. Pero ¿qué pasa cuando tú radias desde adentro? Pues haces terapia con radionúclidos. Y eso es lo que nosotros podemos hacer con el radio 223 Bayer-Xofigo. Es una irradiación desde adentro, pero no solamente desde adentro, sino que va y se localiza en el sitio en donde están las células, Lupita. Y eso pues es increíble, eso es fantástico. Pues fíjese, pues desde luego, muchísimas gracias por esta gran propuesta de tema, y de las preguntas más recurrentes son dos en este momento. Hay muchísimas preguntas, pero las más recurrentes, en un 80-90%, si usted nos puede compartir, de que del cáncer de próstata se vaya al cáncer de huesos. Y la otra, ¿usted recomienda realizar un estudio de medicina nuclear ante una sospecha para no ir paso a paso y aquí se pierdan de 5 a 6 meses en todo el protocolo de estudios? Y bueno, esto lo dejamos ahí. El doctor toma nota, le haremos llegar todo esto al doctor, pero quise mencionarlo porque hay muchas preguntas alrededor. Y desde luego, Bayer, gracias por tu cortesía, porque gracias a ti estamos aquí. Gracias, Xofigo, también por esta gran cortesía. Y doctor, ¿qué noticias nos tiene? Estamos ya unos minutos, como siempre, se nos va rapidísimo el tiempo. ¿Qué noticias nos trae el día de hoy? Sí, Lupita, mira, una noticia, bueno, a mí me da gusto siempre el poder participar con mis colegas. Y bueno, después de 2 años que no hubo, ni siquiera virtual, Lupita, o sea, simplemente no hubo Congreso Nacional de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Se retoma este año en Guadalajara, Jalisco.
del 17 al 21 de marzo, creo que es la fecha. Yo voy a estar ahí, voy a ir 2 días, voy a presentar un tema de la imagen de la neurodegeneración vista con las herramientas de la imagen molecular. Me va a dar mucho gusto estar ahí, ya falta poco. Y otra cosa que también les quiero comentar es mi participación que voy a tener en mi club Rotario, Lupita, porque bueno, no solamente hablo para médicos, como ya ustedes se pueden dar cuenta, me gusta compartir este conocimiento con la sociedad, con los pacientes, con el público en general. Entonces, también, bueno, pues con mis amigos rotarios del Club Rotario de la Alameda voy a tener el gusto de hablar como conferencista invitado acerca de proyectos, Lupita, que queremos impulsar para hacer que los métodos de diagnóstico y de tratamiento, obviamente, pero particularmente los métodos de diagnóstico de medicina nuclear e imagen molecular sean más, primero, conocidos, segundo, sean más, tengan mayor disponibilidad y tercero, sean más accesibles. Entonces, como que arrancamos este proyecto a hacer toda la labor de convencimiento, de promoción, de concientización de por qué es importante contar con este tipo de diagnósticos y tratamientos, como lo estamos mencionando ahorita, ¿no? En este programa. ¿Por qué es importante? Pues porque la gente a veces desconoce que existen. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es que la gente sepa que hay diferentes opciones de tratamiento, pues para que siempre pues busquen pues lo más adecuado para el tratamiento de su enfermedad, para el cuidado de la vida de cada una de las personas. Y segundo, pues una vez que saben que existen, pues si existen, pues que yo pueda tomar estos diagnósticos o estos tratamientos en mi ciudad o al menos en mi estado, porque si existen y tengo que ir al otro lado del mundo o ir a otro país, bueno, pues eso complica las cosas. Y no solamente que existan en tu estado o en tu ciudad, sino que también puedas acceder al servicio, es decir, que lo puedas pagar si tú quieres de tu bolsa o con un seguro o que las instituciones de salud lo pongan a disposición para el cuidado de tu salud. Eso es algo que nosotros estamos haciendo desde un punto de vista de facilitar y promover que las personas tengan lo mejor que la ciencia médica les puede dar para el cuidado de su salud. Entonces, este es como que el inicio de este proyecto que vamos a correr junto con Rotary, junto con Rotary Internacional, y como dice Lupita, pues muy contento de ser rotario del Club Alameda de la Ciudad de México. Y bueno, pues esas serían como que las noticias que les tenemos para este día, ¿no? Muchas gracias. Y rápidamente, porque estamos ya unos minutos, amigos, ya estamos casi en el final. En México, ¿qué tanta disponibilidad hay en tratamientos, doctor? Sí, es lo que estábamos diciendo, Lupita. Mira, pues una cirugía te lo pueden hacer pues, prácticamente en todo el territorio nacional, ¿no? Obviamente, pues ahí lo que necesitas pues, es un urólogo, ¿no? Una radioterapia, pues también no es que esté tan disponible como un lugar en donde te puedan operar de la próstata, pero pues como que también hay diversos, o hay una mayor distribución, una mayor dispersión de centros de radioterapia. Los tratamientos hormonales, bueno, pues podemos asumir que en cualquier lugar razonablemente grande de México, en cualquier capital o en cualquier ciudad grande del país, pues alguien te puede dar un tratamiento con hormonoterapia. Y como te decía, hasta ahí pues las cosas pues van pues, tranquilas, ¿no? O sea, nada más hay que estar revisando que no se descontrole o que no empiece el tumor a comportarse de una manera agresiva. Pero ya cuando tú pasas a una cuestión en donde ya tienes un tumor más agresivo, pues ahí como que la cosa se complica, porque pues ya tú vas a necesitar diagnósticos más sofisticados y obviamente quizá vayas a necesitar tratamientos más sofisticados.
Entonces, un tratamiento de quimioterapia o terapia blanco, bueno, pues en cualquier capital de cualquier estado de la República Mexicana. Pero cuando hablamos de terapia con radionúclidos, la cosa cambia. Por eso, Lupita, es muy importante esta cruzada o esta misión que tenemos de incrementar la disponibilidad primero, es decir, que haya en más sitios de terapia con radionúclidos. Ya luego vemos, o a la par se va viendo la accesibilidad. La disponibilidad es que tú no tengas o que la gente no tenga que viajar de un estado a otro a tratarse o venir a la Ciudad de México si vive en un extremo de la República Mexicana o ir a otro país. Tenemos que mejorar en la disponibilidad. Entonces, estos tratamientos en cuanto a la terapia con radionúclidos no es que estén ampliamente disponibles, sí la disponibilidad es menor, pero pues los pacientes pueden optar en ciudades grandes del país a tiempo de tener disponibilidad de terapias con radionúclidos. En la Ciudad de México, bueno, se pueden dar estos tratamientos de terapias con radionúclidos, se tienen que hacer con médicos nucleares. Las terapias con radionúclidos son con médicos nucleares, no es con radioterapeutas, no es con urólogos, no es con cirujanos oncólogos. Cuando hablamos de una radiación interna mediante partículas alfa de radio 223 o FIGO, la competencia profesional en nuestro país es el médico nuclear, de tal manera que tienen que buscar un centro de medicina nuclear e imagen molecular que esté licenciado para la administración de terapias con partículas alfa. Y bueno, en la República Mexicana sí hay diferentes lugares en donde se cuentan con las licencias, Lupita, donde pues nosotros con mucho gusto podemos ayudarles a orientarles a los pacientes en dónde pueden acceder o en qué punto pueden encontrar un centro de medicina nuclear e imagen molecular donde si son candidatos, porque recordemos, esto no es nada más de que el paciente llega y dice, venga, que me pongan partículas alfa y así se las inyectamos, ¿no? O sea, un buen tratamiento medicina nuclear con terapia con radionúclidos empieza con una consulta de terapia con radionúclidos. Si su médico no le da una consulta de terapia con radionúclidos, está faltando en evaluar si usted realmente es el candidato apto para recibir este tipo de tratamientos. Por favor, siempre exijan conocer al médico nuclear que les va a dar el tratamiento y que les dé consulta. Es súper importante. Yo hago eso siempre. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que conocer a su paciente, porque no es nada más como que el médico nuclear atestigua que se le pone partículas alfa a los pacientes o partículas beta, otro tipo de partículas. De verdad, el médico nuclear se tiene que involucrar y conocer pues el tipo de tratamientos que da y el paciente y el tipo de tumor al que está enfrentando. Entonces, eso es bastante importante. Y puedo decir para finalizar que esta pregunta que hay una razonablemente buena disponibilidad de lugares en el territorio nacional donde se puede acceder a terapias con radionúclidos como Xofigo de Bayer. Lupita. Sí, doctor. Y bueno, pues muchísimas gracias, Bayer, por tu cortesía. Gracias, Xofigo, por estar con nosotros esta noche en este gran tema. Tenemos muchas preguntas. Felicitaciones. Estamos a un minuto de terminar. Recuerden, amigos, hoy estuvimos hablando de la medicina nuclear en el cáncer de próstata con nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. Doctor, en un minuto, ¿cuáles son los avances que ha habido en el siglo XXI en la especialidad de la medicina nuclear? La imagen molecular con respecto al cáncer de próstata. Pues sí, Lupita, para comentártelo de manera muy resumida y como corolario, pues la llegada de la terapia con radionúcleos. Eso ha cambiado mucho cómo se tratan a los pacientes que tienen cáncer de próstata que han resistido otros tipos de tratamientos. Y hablando de diagnóstico, pues también mejores diagnósticos, más precisos, más tempranos, más exactos, que cómo se vienen haciendo
como se hacían antes y como penosamente se sigue haciendo en algunos lugares. O sea, no todos los pacientes han tenido el beneficio de acceder a los mejores diagnósticos que la ciencia hecha tecnología médica le podemos ofrecer a los pacientes en México, y pues esto también es un problema que se presenta en cuanto al tratamiento. Es algo que con estos programas de divulgación, estos programas de comunicación hacia el público general y los pacientes, estamos tratando de ayudar a crear conciencia con respecto a estos avances que ha habido en la medicina nuclear y la imagen molecular, que han sido espectaculares, Lupita. Así es. Doctor, pues llegamos al final. Muchísimas gracias. Fue un gran programa. La verdad es que agradecemos a todos nuestros amigos que nos escuchan. Ya sabemos que muchos son incógnitos, pero no importa. A cada uno de ellos se les va a dar una respuesta muy puntual. Muchísimas gracias. Esto fue el programa de radio que llega hasta ustedes gracias a toda esta expertise del doctor Iván Díaz Meneses, titular de este espacio. Gracias, Bayer, por tu gran cortesía. Y desde luego, amigos, estuvimos hablando de la medicina nuclear en el cáncer de próstata. Nos vemos la próxima semana con un gran tema. Hasta pronto. Buenas noches.